¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Buenas noches, buenas Federico. noches Buenas a todos, ¿cómo tardes están? allí en Buenos Aires. ¿Estás en Buenos Sí, Aires o por dónde andas? ya estamos de vuelta en Buenos Aires, sí, sí, Se sí, acabaron en las Buenos Aires. vacaciones, ¿no? Lamentablemente, es lo único malo que tienen las vacaciones, que se acaban. Ya, hijo mío. Bueno, vivo hasta el que lo cuenta. Aquí las cosas están calentitas. ¿Cómo se está viviendo el conflicto en Buenos Aires, Federico? Porque yo soy aficionado a las hemerotecas y, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial se vivió en Argentina, se vivió en Chile, en muchos países de Sudamérica. Bueno, muchos estaban implicados, literalmente, ¿no? Mucha gente Ujú. desconoce que, por ejemplo, en Monte Cassino murieron multitud de brasileños en los ataques con el monasterio, ¿no? Hacia el monasterio nazi. Y hubo Ujú. montones de voluntarios también. ¿Cómo se está viviendo esa guerra allí en Buenos Aires, en Argentina? Bueno, a ver, acá hay una sensación de espanto, de horror, ¿no es cierto? Hay una solidaridad absoluta de todo el pueblo argentino con el pueblo ucraniano. ¿M? Se considera casi, digamos, con toda la gente que uno habla, ¿no? Con la gente fuera de los gobernantes, podemos hacer un capítulo aparte, pero con la gente con la que uno puede, digamos, hablar todo el tiempo, hay una solidaridad absoluta, como decía, con el pueblo de Ucrania. Vemos a Putin como un personaje que está entrando en las páginas las peores páginas de los criminales de guerra de la historia de la humanidad. Y la verdad que estamos todos muy estupefactos, asustados, si se quiere la palabra también, a ver, de pensar en manos de quién estamos, porque acá en Sudamérica estamos lejos territorial, digamos, espacialmente del foco del conflicto, pero sabemos que Putin tiene, digamos, un arsenal nuclear con un potencial de destrucción que puede ser, digamos, inimaginable, la capacidad de muerte y daño que puede generar, y obviamente estamos ante un personaje que, como vos bien decías hace un rato, no, es como que no tiene ningún tipo de incentivo de humanidad como digamos, si llegó hasta acá, es imposible que pueda dar un paso atrás, porque, digamos, sería fuera de toda lógica. ¿Qué sentido tiene que si llegó hasta acá no siga avanzando? Y si sigue avanzando, digamos, la situación puede ser más grave aún, con lo cual tenemos la idea o la sensación de que lamentablemente lo que está por venir es malo, como dijo Macron, que habló con Putin, al menos eso comentaban acá, y dijo, tengo la sensación, o mejor dicho, les voy a decir que lo que va a pasar, lo peor aún no llegó. O sea que Efectivamente. lamentablemente digamos, esa es la sensación de mucha angustia. O sea, no se ve en Argentina como un problema especialmente lejano, ¿no? No, 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 no se ve como, o sea, como te decía, o sea, estamos territorialmente lejos y sabemos que el conflicto armado no es acá, ¿no es cierto? No es a las puertas de la Argentina, pero se ve como algo, digamos, que nos afecta a todos y no se vive como algo absolutamente ajeno, ¿no? Sino que hay digamos, un involucramiento de que, digamos, de una fuerte necesidad de que vuelva la paz, ¿no es cierto? Y de esta sensación de incredulidad ante la locura que estamos viendo, ¿m? Que obviamente, al menos yo en lo personal, y creo que es la sensación general, nadie pensó que podíamos llegar a esto, ¿cierto? Que ver digamos, en pleno siglo XXI un país invadiendo a otro para ganar territorio, digamos, la solución de conflictos digamos, igual que que en el siglo XIX, realmente es una cosa que yo creo que no lo imaginábamos. Incluso acá había muchas notas antes de que comenzara la invasión y hacían notas a ucranianos que muchos estuvieron en Argentina, entonces hablaban español perfecto. Y yo me acuerdo, me quedó muy grabado una que escuché 3, 4 días antes de la invasión a una mujer que hablaba ucraniana, que hablaba español perfecto, y que ella decía, no, en realidad acá no pasa nada, la ciudad está normal, todos estamos normales, le decimos a los extranjeros que no se vayan, que no hace falta. Yo lo escuché, la nota de ella literal en la radio, y a los 2 o 3 días vino la invasión. O sea que la sensación de incredulidad o de estupefacción existe, digamos, en todo el pueblo argentino. Fíjate que espero que no esté sucediendo ahora, le demos la misma pregunta también a Óscar, la rusofobia, ¿no? Es decir, una cuestión es el gobierno ruso y otra cosa son los ciudadanos rusos
que en muchas ocasiones pues están viviendo en otros países, se encuentran integrados, ¿no? Ha habido un bar, te lo digo porque imagino que ustedes no lo conocen, es una noticia pequeñita, pero que me ha llamado mucho la atención, un bar que ponía que no atienden, no le iban a atender a ciudadanos rusos o bielorrusos. Es decir, entendámonos, no sé. Ujú. No, acá, No. por suerte, no ha comenzado esa sensación. De hecho, la población rusa o ucraniana acá en Argentina seguramente no es tan grande como la que pueda haber en España. Pero yo creo que digamos, la animadversión está centrada en Vladimir Putin y los oligarcas, que acá llaman los oligarcas, a los billonarios rusos, que son digamos, los que están desperdigados por todo el mundo, a los que le empezaron a confiscar los yates, y los generales y los militares. Incluso ha habido notas acá de soldados rusos que se habrían rendido, mostraban uno. Entonces, había como hasta una sensación de que capaz ni siquiera sabían a los mismos soldados a donde los habían mandado, ¿no es cierto? Como que toda la responsabilidad es de Putin y de los jerarcas que lo acompañan. Ya. Yo personalmente creo que los soldados hoy en día, con todas las redes sociales que hay, que hasta el soldado más, no sé qué, tiene sus TikToks, sus historias, honestamente dudo que no supieran dónde iban. Otra cosa es que también se quiera explotar eso como propaganda. Bueno, vamos a seguir porque Óscar está un poco chuchurrío. Óscar. Sí, yo comentar lo mismo que comentaba Federico. Aquí el sentir general también es de absoluta no rusofobia. Simplemente se sabe distinguir qué es la cuestión Putin y qué es la cuestión del gobierno ruso, que lógicamente estoy seguro de que la mayoría está en contra de este conflicto. De hecho, yo mismo tengo una estudiante rusa y otro día pude hablar con ella y le pregunté, oye, ¿tienes familia aquí? ¿Está en Rusia? Y me comentaban que está en Rusia y que, pues, lógicamente está toda la familia en contra, pero con muchísimo miedo a expresarse, como hemos visto en la televisión, a expresarse por las represalias que puede haber por parte de la policía. Pero bueno, aquí se distingue muy bien Putin del resto, de lo que es el resto de la población rusa. Me alegro, Como os comentaba, cuéntanos, del tema esta cuestión del vuelo, que es un tema que vamos, está íntimamente relacionado con este conflicto, porque empezó anteriormente. Pues por imágenes de satélite se pudo saber que los rusos pues estuvieron entregando estos misiles Buk tierra-aire a tropas rebeldes prorrusas del sureste de Ucrania. Y esto con imágenes de satélite de inteligencia americana se pudo saber. Incluso investigaciones posteriores pues determinaron que los acusados, hay 4 acusados, ahora mismo, que fueron los que dispararon el misil Buk contra este avión, fueron 3 rusos y un ucraniano prorruso. Estos 4 personajes se encuentran ahora mismo en Moscú, se encuentran bajo el cobijo de Putin y están perseguidos y juzgados por el Tribunal Penal Internacional de aquí de la Haya. Se les ha podido identificar, Sí, ¿no? sí. Con nombres y apellidos. Con nombres y apellidos, exactamente. Es Las investigaciones ahora están tendentes a saber quién ordenó esto. Ellos fueron ejecutores, quién lo ordenó, pero lógicamente yo no tengo mucha idea, lógicamente, del ejército, pero el responsable mayor, pues finalmente vas a parar al presidente Putin. Vamos, todo tiene que pasar, este tipo de cuestiones por él. Además, este tipo de misiles, huelga decirlo, no son unos misiles tipo fuego artificial que apuntas y le das a un botón. Son tremendamente complejos porque funcionan con una red de radares en el que van siguiendo el objetivo. Es decir, necesita un entrenamiento, necesita órdenes complejas, etcétera, etcétera. Vámonos. Y de hecho, luego hay imágenes de satélite que cuando hubo este accidente, esos misiles fueron devueltos a Rusia rápidamente. Lo mismo que los prorrusos intentaron esconder las cajas negras e intentaron jugar con los cadáveres porque sabían que habían restos de ese misil en los cadáveres. Lógicamente, están tan desperdigados que es imposible que lo hubieran podido limpiar todo. Y ya digo, yo en 4 cadáveres pude extraer 370 pequeños fragmentos de un misil que luego se determinó que era un misil Buk ruso, que usan los rusos. Y esto, para mí personalmente y para la sociedad holandesa también, volviendo a la primera pregunta,
para mí, profesionalmente, ha sido de unas cosas más satisfactorias. Profesionalmente, me refiero, por supuesto. Humanamente ha sido las peores experiencias. Y no hay día, desde aquel julio-agosto de 2014, no hay día que me vengan imágenes a la cabeza y no hay día que yo maldiga a Putin. Ya, recordemos, y no es por liarla, pero el acorazado Vincennes, el año 80 y tantos, 87, 88, derribó un Airbus iraní. Es decir, lo que estoy diciendo con esto es que psicópatas hay en todos sitios. Luego dijeron que había sido un accidente, no sé qué, no sé cuánto, pero murieron en un Airbus, eran obviamente con civiles, ¿no? Pues derribaron un Airbus de pasajeros. Es decir, quizás lo hemos olvidado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí juega el tema de la empatía. Lógicamente todos tenemos empatía con el pueblo ucraniano, yo el primero, pero cuando te toca cerca, cuando nos toca en Europa, lógico. pues parece que más. Pero cuando lo ves en primera persona, las consecuencias es la empatía multiplicada por 1.000.000. Es una auténtica barbaridad lo que te das cuenta de lo que es la muerte, lo cerca que estamos y lo que es la guerra, lo que es el crimen bélico. Lógico, además cuando te toca de cerca, cuando tú mismo has tenido restos humanos en tus manos, te moviliza emociones. Es decir, sí. Es que hay personas que dicen, bueno, no son objetivos y tal y cual. Bueno, cuando estaba en Bosnia y veía cadáveres de gente, decía, pero serán hijos de tal. Luego resulta que los que yo decía que eran hijos de tal también tenían víctimas entre su población, ¿no? Vamos a ser honestos. Sí, no, pero tú fíjate que yo también colaboré en la Torre de Grenfell de Londres, que en 2017 fue un edificio en Londres que estuvo en llamas y murieron 82 personas. También colaboré. También colaboré en la que estaba hecha con materiales plásticos, es, ¿no? Muy plásticos, muy ignífugos. Sí, recuerdo ahí hubo una cuestión. Pues ahí también estuve colaborando y, sin embargo, emocionalmente no fue como lo del avión. Yo con lo del avión todos los días volvía a casa llorando y me pasaba una hora llorando. No quiero hacerme la víctima aquí, ni mucho menos, pero la carga emocional es tremenda. Y es la misma que tiene el pueblo de Andés ahora con todo este conflicto. Eso ha reavivado toda aquella situación que se vivió entonces. Efectivamente. Un día os comentaré, lógicamente no hoy, un día os comentaré, porque yo siempre os traigo perlas odontológicas, un día hablaremos de cómo se hace la identificación. No os mostraré imágenes, por supuesto, pero cómo se hace la identificación. ¿Qué técnicas odontológicas usamos para identificar? Que pueden ser muy curiosas y muy interesantes para todos los guardianes, seguro que sí. Bueno, si son imágenes que son reducidas en cuanto a contenido gráfico, pues sí, tampoco podría pasar nada. Perdón, ¿tenías alguna imagen para enseñarnos ahora? No os he traído nada. Ninguna imagen. Vale. Federico, ¿qué más cositas tienes para agregar? No, yo creo que la pregunta que yo me hago y la que nos hacemos todos seguramente es cómo es que se pudo llegar hasta acá, ¿no? Y cómo es que no se puede poner un límite a esto. Porque ustedes fíjense, o sea, estamos básicamente en manos de un demente, ¿no? O sea, es un demente que ejerce el poder de una manera autocrática, ¿no es cierto? Ya no importa si es de izquierda, de derecha, es autocrática, es el culto al líder, él gobierna solo. Entonces, no tiene ningún mecanismo de control, puede hacer absolutamente lo que quiera. En otros países, o en una democracia quizás más robusta, o sea, existen mecanismos de control. Cuando un líder se desquicia, en muchos casos está el Congreso o los poderes judiciales, a veces hay forma de ponerle límite. Y un ejemplo es lo que pasó el 6 de enero en el Congreso de Estados Unidos. O sea, aparentemente un presidente quiso avanzar sobre otra institución de una forma no democrática y se le puso un límite, si bien no es comparable a esta situación, ¿no es cierto? Pero, en primer lugar, o sea, ¿cómo puede ser que un líder no tenga ningún límite dentro de su propio país? Y después, cuando ya avanza sobre la integridad de otro país, porque ustedes saben que está en la Carta de las Naciones Unidas, el principio de integridad territorial, es un principio, digamos, de derecho internacional reconocido universalmente. Entonces, pero ahora llegamos a una situación que Putin ya avanzó sobre la integridad de otro país y no hay manera de frenarlo tampoco, porque las sanciones que se le han puesto, que, digamos, uno a veces piensa directamente, son mecanismos muy débiles ante semejante agresión, pero por otro lado también uno piensa, no, es una solución inteligente,
porque lo que hay que hacer es debilitarlo a este hombre para que pierda apoyo en Rusia, Sí, ¿no es cierto? sí. Y ya nadie lo quiera, pero la solución bélica tampoco sería razonable, porque, a ver, el canciller de Rusia, el señor Lavrov, lo avisó, dijo, una tercera guerra mundial sería nuclear y devastadora. Pero ¿sabes lo que nos está pasando? Todo el mundo ha estado, bueno, aparentemente de acuerdo con el tema de las sanciones económicas, pero de repente nos han dado cuenta de que esas sanciones económicas tienen unos efectos secundarios también sobre la economía europea. Entonces aquí tenemos actualmente centenares, por no decir ya algunos miles de firmas solo en España que están teniendo unas pérdidas brutales. Todo esto en medio de una crisis con lo del COVID que venimos arrastrando desde hace 2 años en el peor momento. Joan Miquel, tenemos algunas preguntas, ¿no? Sí, quiero primero poneros un vídeo, ¿no? Porque hemos analizado un poquito cómo se ve el conflicto desde Holanda, también desde Argentina, como se está viviendo. Pero esto es lo que le ha pasado a Boris Johnson, ¿no? Que ya posiblemente habéis visto las imágenes, pero es para recordarlas. Como la madre le está diciendo que por qué la OTAN no ataca, que es una tercera guerra mundial, y son los niños ucranianos los que están sufriendo los golpes. Está hablando de más sanciones, primer ministro, pero Roman Abramovich no está sancionado, está en Londres, sus hijos no están en el bombardeo. Sus hijos están allí en Londres, los hijos de Putin están en Holanda, en Alemania, en mansiones. ¿Dónde están todas esas mansiones? No los veo. Bueno, está enojada, está mal. Lo estáis escuchando en inglés, ¿vale? Esta es la situación que tuvo que vivir Boris Johnson, ¿no? Que le pedían esas explicaciones de por qué la OTAN no está haciendo nada, ¿no? Y recojo un par de preguntas aquí que me gustaría lanzaros. Una era para Óscar, que decía, la tengo por aquí, de Isabela, que dejaba en las redes sociales y más o menos venía a decir, Óscar, ¿tuvo algún tipo de consecuencias para Rusia el ataque a ese avión? Pues en aquel momento no hubo ningún tipo de consecuencias y no ha habido prácticamente, por no decir nada de consecuencia este ataque. Aparte, lógicamente, muchas veces todo el mundo suele pensar, a veces inconscientemente, que lo que no sale en la televisión no existe. Y es un tema, el tema del MH17, que salió en los medios en aquel momento, pero que luego, si os dais cuenta, si vosotros mismos pensáis, es algo que en España se ha hablado muy poco de ello posteriormente, absolutamente nada. Pero no hubo ningún tipo de sanción a la Rusia de Putin después de aquel accidente. Simplemente una acusación con el dedo y punto, nada más. José de Jesús nos dice en Twitter también que Rusia está llena de ucranianos y Ucrania está llena de rusos, ¿vale? Y para Federico, una de las preguntas que se hacen es que si hay mucho prorruso en las redes sociales allí en Argentina. Mira, acá los únicos prorrusos en realidad son una parte del gobierno. Los que defienden al gobierno defienden a Putin, porque el gobierno argentino, especialmente a través de Cristina Kirchner, que es la vicepresidenta, pero que es la que en realidad tiene el poder en Argentina, tiene un vínculo muy estrecho con Putin. Entonces, como en este tipo de regímenes en los cuales se defiende al líder de manera casi religiosa, los seguidores de ellos sí son prorrusos y justifican a Putin y dicen que la culpa la tiene Ucrania porque provocó a Rusia con su intento de entrar a la OTAN, pero son justificaciones puramente de posicionamiento político. El sentimiento general de la Argentina es a favor de Ucrania, y eso no hay ninguna duda. Acá, digamos, la mayoría de la gente no tiene la menor duda que acá hay un criminal que se llama Vladimir Putin. Si me permitís, bueno, nos están llegando muchas cositas, preguntas, así como superchats. Lanzar una que nos envían. Escuchando el feroz relato del doctor Carreras, me asaltan 2 preguntas. La primera, ¿por qué no se actuó entonces tomando medidas contra Putin? Y cuando derribó avión de pasajeros con nacionalidad holandesa. Y segunda, ¿alguien duda de que empleara armas nucleares y debe hacerlo? Yo creo que pocas dudas.
Bueno, yo aquí ya entramos en una cuestión que lógicamente no escapa un poquito a mi conocimiento respecto Yo después de lo que ha pasado con el COVID, que al principio era todo alarmismo, qué tal, yo me espero cualquier cosa. Para ser sincero, y hablando como persona, no hablando como experto ni muchísimo menos, yo espero cualquier cosa. Sé que puede pasar de todo. Incluso aunque pensemos que es ilógico, hemos llegado a tales límites de llegar a lo ilógico que todo es esperable. Yo me lo espero cualquier cosa. No quiero ser alarmista, pero me espero cualquier cosa. Espero ese tema. Y luego no sé si comentabas, Carlos, respecto a... Esa era una pregunta y luego había otra cuestión. Ya te digo que no estoy muy fluido yo esta noche, ¿eh? Perdón. Bueno, es lo que tiene el dolor de cabeza. Bueno, no estás fino, Óscar, pero vamos, que te Hoy no mandan sé. mucha fuerza los guardianes, ¿eh? Te están Muchísimas diciendo gracias. que por favor te pongas bien y que descanses. Muchas gracias. Mira, os comento porque me ha ido a la cabeza a raíz de que ha comentado yo Miquel, que hay un hijo de Putin viviendo aquí en Holanda, vive en La Haya, y vive en una urbanización una urbanización muy bien, donde vive un compañero de trabajo. No lo conoce personalmente, sí que lo ha podido ver por la calle alguna vez, y sí que me comenta que nadie reacciona contra él y la persona hace vida absolutamente normal, ni se mete él con nadie, ni nadie se mete con él. Eso es lo único que he escuchado yo de mi compañero. Fenomenal, Joan Miquel. ¿Tienes alguna No. otra pregunta, algún otro comentario? Yo creo que deberíamos dejar descansar a Óscar también y a Federico porque está con el dolor de cabeza. Y no sé si Federico tiene alguna que otra observación desde Argentina. Acá más que nada contarle un poco cómo fue la reacción en la región. Ahora, por ejemplo, en Chile saben que va a asumir Gabriel Boric, que es el presidente electo, que es de izquierda, bien de izquierda, y condenó muy enfáticamente la acción bélica de Rusia. Y por el otro lado tenemos a Brasil, cuyo presidente es Jair Bolsonaro, que es de derecha, y que justificó la acción de Rusia porque dice que Brasil tiene muchos intereses con Rusia y no hay que traer los conflictos de allá para acá, una cosa así. Así que también en la región tenemos reacciones disímiles de los presidentes, incluso cruzadas de los que son de izquierda, que uno podría pensar que fueran más pro-soviéticos, si se quiere, condenando enfáticamente, como dice muy bien el presidente electo de Chile, y este comentario que a mí no alcanzo a entender de Jair Bolsonaro, digamos, justificándolo por los eventuales intereses económicos que tiene Brasil. Muy bien, muy bien. Pues chicos, vuestra opinión, lo que estáis viviendo, la temperatura de la actualidad, ¿no? En estos dos continentes distintos. Gracias, Óscar, por tus comentarios y tu sapienza como odontólogo forense en este caso, que estuviste implicado en un caso con repercusión a nivel mundial. Y gracias a ti, Federico, por hacer ese análisis tan certero de cómo se está viviendo en Sudamérica este tipo de cuestiones y cómo, fíjate, psicológicamente os encontráis también, una vez más, tan cercanos a lo que ocurre aquí. Esperemos que no vaya más. Chicos, Óscar, Federico, muchísimas gracias. Buenas noches y fuerza para Ina y para toda Ucrania. Fenomenal, gracias. Lo transmitiremos. Un abrazo grande. Adiós.